Estudiantes del cuarto Hernán Rivera, bienvenidos a la clase de Lenguaje y Comunicación. Hoy empezaremos la unidad 1 de nuestra asignatura, la cual se llama Tradición y Cambio. Son varios los objetivos que se trabajan en esta unidad, sin embargo priorizaremos algunos. En esta videoclase trabajaremos el siguiente. Analizar e interpretar textos literarios de carácter reflexivo argumentativo de autores chilenos y latinoamericanos de los siglos XIX y XX. Pero, ¿qué es tradición y cambio? Según la Real Academia Española de la Lengua, cambio, acción y efecto de cambiar, hace referencia a dejar una cosa o situación para tomar otra. Por otro lado, según la Real Academia Española, tradición es definida como la transmisión de composiciones literarias, doctrinas, ritos, costumbres, etc., hecha de generación en generación. Por lo tanto, perduran, se mantienen en el tiempo. Debido a esto, hay algunos textos que se han convertido en parte de nuestra tradición. Textos que hablan de nuestra identidad, es decir, de aquel conjunto de rasgos que son distintivos de un individuo o de un grupo de personas. Uno de estos textos que habla de identidad fue escrito por Gabriela Mistral. ¿La recuerdan? Ella es la de piececitos de niños azulosos de frío, o de dame la mano y danzaremos, dame la mano y me amarás, como una sola flor seremos, como una flor y nada más. Ella es una de las poetas más importantes de la lengua española. Además fue profesora chilena y diplomática en Estados Unidos. Era tan bacán que fue invitada por el ministro de Educación de México para que ayudara en la reforma educacional de ese país. Bien, antes de continuar, es necesario que recordemos algunos elementos que ustedes ya trabajaron el año anterior con respecto al texto argumentativo. La argumentación es el medio a través del cual nosotros expresamos con fundamento nuestros puntos de vista con respecto a algún tema controversial. ¿Qué es controversial? Quiere decir que estos temas son de carácter polémico, es decir, que uno puede tener distintos puntos de vista con respecto a él, distintos puntos de vista problematizadores con los cuales uno puede discutir. La argumentación además tiene como propósito convencer lógicamente o persuadir efectivamente, donde convencer lógicamente hace referencia a la utilización de argumentos lógicos racionales, como en el siguiente ejemplo. Este individuo presenta malestar, sensación de frío, fiebre ligera, dolor de espalda y muscular, dolor de garganta y tos. Por lo tanto, padece una bronquitis aguda. Aquí tenemos un argumento lógico porque en su construcción se utiliza un razonamiento basado en signos, en síntomas, para afirmar que cierta persona padece una enfermedad. Y persuadir hace referencia a la utilización del componente retórico afectivo, como en el siguiente ejemplo. Si vas a beber y conducir, piensa en quienes más te quieren. Ellos también sufrirán las consecuencias. Aquí tenemos el componente afectivo, pues en la construcción de este argumento se utiliza el cariño, el afecto, el amor que se le tiene a la familia para poder persuadirnos, en este caso disuadirnos, porque nos mueve a dejar de realizar una acción. El objetivo fundamental entonces es influir en el receptor. Es por ello que utiliza estos componentes retórico-afectivos o lógicos-racionales, con el fin de cambiar el punto de vista del receptor, moverlo a que realice una acción o que deje de realizar una acción. Como todo texto coherente, el texto argumentativo tiene una introducción, desarrollo y conclusión. Y además su estructura interna está compuesta por 4 elementos fundamentales, que son los siguientes. Atención. 1. La tesis, que es el punto de vista que se tiene con respecto a un tema, y que para su identificación en un texto me puedo hacer la siguiente pregunta. ¿Qué sostiene el autor respecto del tema? 2. La base,
que es el fundamento del punto de vista que se tiene, y responde a la siguiente pregunta. ¿Por qué sostiene tal o cual cosa el autor? ¿Por qué? 3. La garantía, que es la relación que existe entre la base y la tesis del texto. Y responde a la pregunta, ¿qué tiene que ver la base con lo que se afirma en la tesis? Y por último, el 4, que es el respaldo, que en definitiva es la evidencia que yo utilizo para afirmar lo que menciono en los otros elementos. Y responde a la pregunta, ¿cómo lo corroboro? O ¿cómo lo corrobora si es que yo estoy identificando la tesis de un texto que otro escribió? Y ahora, la primera lectura de esta unidad. En este video no vamos a leer todo el texto, pero sí lo hará usted en el libro del estudiante. Así que vaya a buscar su libro de lenguaje y comunicación y ábralo en la página 162. Antes de empezar nuestra lectura, vamos a ver algunos artistas y obras que aparecen mencionadas en ella, así que atención. El primero. Fidias fue un escultor y arquitecto griego que vivió en Atenas, y sus esculturas como el Pseudo Olimpia o la que vemos acá, la Atenea de Partenos, representan para algunos una de las expresiones más perfectas y serenas del cuerpo humano en su anatomía y movimiento. El segundo. Les presento al guerrero águila, de la cultura azteca. Este tipo se encuentra en el Museo del Templo Mayor en Ciudad de México. Los guerreros o caballeros águila formaban parte de la élite de los guerreros aztecas. El tercero. Por acá está Apolo de Belvedere. Es una estatua de mármol de autor desconocido. Se cree que es una copia romana de un original griego. Belvedere es un término arquitectónico de origen italiano que significa bella vista. Ahora sí, al texto, llamado El tipo de indio americano, escrito por Gabriela Mistral. La vergüenza del mestizo. Una de las razones que dictan la repugnancia criolla a confesar el indio en nuestra sangre, uno de los orígenes de nuestro miedo de decirnos lealmente mestizos, es la llamada fealdad del indio. Se la tiene como verdad sin vuelta. Se la ha aceptado como 3 y 2 son 5. Corre a parejas con las otras frases emplumadas. El indio es perezoso y el indio es malo. Cuando los profesores de ciencias naturales enseñan los órdenes o las familias, y cuando los de dibujo hacen copiar las bestecitas a los niños, partan del concepto racional de la diferencia, que viene a ser el mismo aplicable a las razas humanas. El molusco no tiene la manera de belleza del pez. El pez luce una sacada de otros elementos que el reptil. Y el reptil señorea una hermosura radicalmente opuesta a la del ave, etc. Debía haberse enseñado a los niños nuestros la belleza diferenciada y también opuesta de las razas. El ojo largo y estrecho consigue ser bello en el mongol, en tanto que en el caucásico envilece un poco el rostro. El color amarillento que va de la paja a la badana acentúa la delicadeza de la cara china, mientras que en el europeo dice no más que cierta miseria sanguínea. El cabello crespo, que en el caucásico es una especie de corona gloriosa de la cabeza, en el mestizo se hace sospechoso de mulataje y le preferimos la mancha aplastada del indio. En vez de educarle de esta manera al niño nuestro el mirar y el interpretar, nuestros maestros renegados les han enseñado un tipo único de belleza, el caucásico, fuera del cual no hay apelación, una belleza fijada para los siglos por la raza griega a través de Fidias. En cada atributo de la hermosura que nos enseñan, nos dan exactamente el repudio de un rasgo nuestro. En cada sumando de la gracia que nos hacen alabar, nos sugieren la vergüenza de una condición de nuestros huesos o de nuestra piel. Así se forman hombres y mujeres con asco de su propia envoltura corporal. Así se suministra la sensación de inferioridad de la cual se envenena invisiblemente nuestra raza. Y así se vuelve viles a nuestra gente, sugiriéndoles que la huida hacia el otro tipo es su única salvación.
El indio es feo dentro de su tipo, en la misma relación en que lo es el europeo común dentro del suyo. Imaginémonos una Venus maya, o mejor imaginémonos el tipo de caballero águila del Museo de México como el de un Apolo tolteca, que eso es. Pongamos ahora mejilla contra mejilla con él a los hombres de la meseta de Anáhuac. Cumplamos prueba idéntica con el Apolo de Belvedere de Louvre y alleguémosles a los franceses actuales que se creen sus herederos legítimos. La cifra de los sub-Apolos y la de los subcaballeros águilas serán iguales. Tan poco frecuente es la belleza cabal en cualquier raza. Alguno alegará que la comparación está viciada porque el punto de arranque son dos rostros sin paridad, uno redondamente perfecto y otro de discutible perfección. No hay tal. Ambos enseñorean en el mismo filo absoluto de la belleza viril. Se dirá que, a pesar de esta prueba un poco estadística, las dos razas producen una impresión de conjunto bastante diversa. La francesa regala el ojo y la azteca lo disgusta. La ilusión de ventaja la pone solamente el color. Oscurézcase un poco en la imaginación ese blanco sonrosado y entonces se verá la verdad de las dos cabezas, que aquí, como en muchas cosas, la línea domina la coloración. Me leía yo sonriendo una geografía francesa en el capítulo sobre las razas. La descripción de la blanca correspondía a una especie de dictado que hubiese hecho el mismo Fidias sobre Júpiter. Nariz que baja recta de la frente a su remate, ojos noblemente espaciosos, boca mediana y de labios delicados, cabellos en rizos grandes. Júpiter, padre de los dioses. Yo me acordaba de la naricilla remangada, tantas veces japonesa, que me encuentro todos los días, de las bocas grandes y vulgares, de los cabellos flojos que hacen gastar tanta electricidad para su ondulación y de la talla mediocre del francés común. El falso tipo de Fidias. Se sabe cómo trabajaba Fidias. Cogió unos cuantos rasgos, los mejores éxitos de la carne griega. Aquí una frente ejemplar, allá un mentón sólido y fino, más allá un aire noble, atribuible al dios. Unió estas líneas realistas con líneas enteramente intelectuales, y como lo inventado fue más que lo copiado de veras, el llamado tipo griego que aceptamos fue en su origen una especie de modelo del género humano, de super Adán posible dentro de la raza caucásica, pero en ningún caso realizado ni por griego ni por romano. El procedimiento puede llamarse magistral. El hombre de Fidias, puro intento de escultura de los dioses y proyecto de la configuración del rostro humano futuro, pasaría a ser, por la vanidad de la raza blanca, el verídico hombre europeo. Pienso en el resultado probable del método si aplicásemos la magna receta a nuestras razas aborígenes. El escultor de buena voluntad, reuniendo no más de 100 ejemplares indios, podría sacar las facciones y las cualidades que se van a enumerar grosso modo. Actividad número 1. ¿A qué se refiere la autora cuando habla de la vergüenza del mestizo en el primer párrafo del texto? Para realizar esta tarea, lo primero que tenemos que hacer es volver al inicio de nuestro texto y localizar esas palabras por las cuales nos están preguntando, la vergüenza del mestizo, y que precisamente subtitula la primera parte, los primeros párrafos del texto que estamos estudiando. Luego de eso volvemos a leer, lo que no haremos en este video porque si no se nos va a volver eterno, y nos daremos cuenta de inmediato que la respuesta sí está en el primer párrafo, porque este comienza diciendo una de las razones que dictan la repugnancia criolla
a confesar, el indio en nuestra sangre es bla 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 bla, y ahí lo que está en rojo es la llamada fealdad del indio, la cual, como dice la misma parte del texto, se tiene como verdad sin vuelta y se ha aceptado como si 3 y 2 fueran 5. Y como se habrán percatado, de todas formas, igual leímos el primer párrafo del texto. Y bien, luego de releer este párrafo podemos inferir entonces que cuando se habla de la vergüenza del mestizo, la autora se refiere a este miedo que se genera al identificarnos con esta idea de fealdad que atribuimos sin ningún miramiento como una característica inherente del indígena. Es decir, asumimos que el indígena es feo porque por años se ha asumido e incluso se ha enseñado esta idea. Y como su fealdad se asume como verdadera, entonces yo reniego de él para no asumir esas características que me incomodan, pero que evidentemente son características que a un grupo de personas se le ocurrió y que fueron replicadas por años y años y años y que asumimos como si fueran una verdad absoluta. Bien, ustedes sigan leyendo el texto para que sepan realmente qué es lo que piensa Gabriela Mistral con respecto a este tema y así puedan realizar las actividades que vienen a continuación, las cuales deberán enviar al correo electrónico que aparecerá al final de este video. Atención, actividad número 2. Indica con tus palabras cuál es la tesis del texto. Anótala y fundamenta tu respuesta. Actividad número 3. Construye un organizador gráfico en el que sintetices los 3 principales argumentos con los que Mistral sostiene su tesis. Actividad número 4. ¿Crees que los planteamientos de Gabriela Mistral son actuales? Considera y evalúa la vigencia de la siguiente cita. En cada atributo de la hermosura que se nos enseña, nos dan exactamente el repudio de un rasgo nuestro. En cada sumando de la gracia que nos hacen alabar, nos sugieren la vergüenza de una condición de nuestros huesos o de nuestra piel. Y para finalizar, ¿cuánto tiempo necesitaste para realizar esta actividad? ¿Te ha surgido alguna duda? Te invito a escribirla en los comentarios. Bien, espero que hayan podido realizar las actividades. Si tienen alguna duda o consulta, no duden en escribir a mi correo electrónico o escribir en los comentarios de este video. Eso es todo. Que estén bien, cuídense, cuiden a sus familias. Nos vemos pronto. Adiósito.